Una camarera se saltó su importante entrevista para salvar a un desconocido. Entonces él reveló que era el multimillonario director ejecutivo. ¿Y si te dijera que a veces los momentos más importantes de nuestras vidas se disfrazan de las decisiones más pequeñas? Emma Rodríguez se había estado mirando fijamente en el espejo del baño de la cafetería por tercera vez esa mañana, alisándose la única blusa buena y susurrando una oración en voz baja. A los 36 años, había aprendido que la esperanza podía ser algo peligroso, pero hoy se sentía diferente. Se suponía que hoy lo cambiaría todo. La entrevista en Morrison & Associates era en 2 horas. Y después de 18 meses sirviendo café y esquivando las llamadas de su casero, este puesto de marketing por fin podría sacar a su familia del abismo en el que se habían hundido. Desde que el accidente de su marido lo dejó incapacitado para trabajar, su hija Lily, de 8 años, necesitaba ropa escolar nueva y las facturas médicas se acumulaban como hojas de otoño. Mientras Emma se acomodaba un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja, vio su desgastado anillo de bodas y sintió esa mezcla familiar de determinación y miedo que se había convertido en su compañero constante. No sabía que en menos de 1 hora tomaría una decisión que pondría a prueba todo lo que creía sobre el bien y el mal. ¿Desde dónde nos miras hoy? Emma siempre había sido de esas personas que se fijaban en detalles que otros pasaban por alto. Durante su turno matutino en Rosy's Diner, aprendió las historias detrás de los pedidos de café de cada cliente habitual. La señora Chen siempre pedía café solo porque su difunto esposo le había enseñado a apreciar su sabor puro. Durante su noviazgo en 1962, Tom, el obrero de la construcción, necesitaba 3 terrones de azúcar para aguantar otro día de trabajo físico que se volvía cada vez más difícil a medida que se acercaba a los 60. Estas pequeñas conexiones humanas habían sostenido a Emma durante el año más difícil de su vida, incluso cuando las propinas apenas cubrían la gasolina. El restaurante estaba inusualmente tranquilo para un martes por la mañana. Emma miró el reloj sobre la parrilla, con el estómago encogido por los nervios. Faltaba 1 hora y 15 minutos para la entrevista. Había practicado sus respuestas tantas veces que Lily había empezado a reírse entre dientes y a terminar las frases. «Cuéntanos cuál es tu mayor fortaleza, mamá», decía su hija con voz fingida de seriedad. Y Emma se reía a su pesar. Pero la risa siempre se desvanecía al recordar lo que estaba en juego. «Vas a llamar». «Estoy muerta, cariño», gritó Rosa, la dueña del restaurante, de 68 años, desde detrás del mostrador. Rosa le había dado a Emma turnos extra siempre que podía, comprendiendo sin palabras lo difícil que era ser madre soltera. Esa empresa tan elegante no sabe lo afortunada que sería de tenerte. Emma sonrió, agradecida por la amabilidad, pero incapaz de quitarse de encima el peso de la preocupación que se había instalado en su pecho. El puesto de marketing le pagaba 3 veces más de lo que ganaba en el restaurante, lo suficiente para ponerse al día con el alquiler y tal vez incluso llevar a Lily al zoológico por el que llevaba meses preguntando. Emma se había gastado sus últimos $20 en una carpeta de portafolios y se había quedado despierta hasta las 2 de la mañana preparando ideas para presentaciones, con la mesa de la cocina cubierta de bocetos y notas. Mientras limpiaba las mesas que ya estaban limpias, el teléfono de Emma vibró con un mensaje de su vecina. Lily subió al autobús sin problemas. Lleva su pulsera de la suerte. Para la entrevista. La pulsera era un objeto de plástico barato de una máquina de chicles, pero Lily insistió en que traía. Buena suerte. Emma se tocó la muñeca, donde llevaba una sencilla cadena de plata que su madre le había regalado años atrás, y susurró otra pequeña oración. La campana. Sobre el dinosaurio sonó y Emma levantó la vista para ver a un hombre con un abrigo de aspecto caro entrar a trompicones. Probablemente tendría unos 50 años, con el pelo entrecano y esa apariencia refinada que denotaba salas de juntas y negocios. Pero algo andaba mal. Su rostro estaba pálido y se apretaba el pecho con una mano mientras se agarraba al marco de la puerta con la otra. El instinto maternal de Emma, agudizado por años de cuidar a los demás, reconoció de inmediato las señales de alguien en apuros.
Al hombre le fallaron las piernas al dar 2 pasos dentro del restaurante. Emma estuvo a su lado al instante, sujetándolo mientras se tambaleaba. Señor, ¿se encuentra bien? Permítame ayudarle a llegar a una cabina, dijo con suavidad. De cerca, pudo ver el sudor que le caía sobre la frente y su respiración superficial y rápida. Creo que estoy teniendo. No pudo terminar la frase, pero Emma lo entendió. Ya lo había visto antes, cuando su suegro sufrió un infarto. El mismo palar gris, la mano izquierda agarrándose el pecho. Rosa, llama al 911 ahora mismo, gritó Emma, guiando al desconocido a la cabina más cercana. Su preparación para la entrevista se desvaneció en el ruido de fondo mientras sus instintos tomaban el control. Señor, trate de mantener la calma. Viene ayuda. ¿Cómo se llama? David, logró decir, con el miedo evidente bajo su compostura. Está bien, David, soy Emma. Estará bien, dijo ella, deslizándose a su lado y tomando su mano fría y húmeda. Concéntrese en respirar conmigo, despacio y con calma. Rosa apareció con: la ambulancia viene en camino, cariño. 5 minutos. Emma miró el reloj. 55 minutos para su entrevista. Su mente calculó rápidamente. Si todo iba bien, aún podría lograrlo. Seguir a la ambulancia. Asegurarse de que David estuviera estable y luego tomar un taxi a Morrison y Asociados. Pero a medida que David la agarraba con más fuerza y ella veía auténtico terror en sus ojos, esos cálculos le parecieron irrelevantes. No se trataba de tiempo. Se trataba de un ser humano asustado y solo, y Emma había aprendido que algunas decisiones no se pueden medir en dólares ni en oportunidades. ¿Tienes algún familiar al que deba llamar?, preguntó. David asintió, cogiendo su teléfono con manos temblorosas. Emma lo ayudó a encontrar a la hija de Carolina en sus contactos. Mientras hacía la llamada, con la voz entrecortada al contarle a su hija lo que estaba pasando, Emma sintió que se le encogía el corazón de empatía. Las sirenas de la ambulancia sonaban cada vez más fuertes, y las luces parpadeantes se veían a través de la ventana. En 30 minutos, se suponía que debía conducir a la entrevista más importante de su vida. En cambio, tomó de la mano a un desconocido que necesitaba que alguien le recordara que no estaba solo. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. David terminó la llamada y miró a Emma con ojos que parecían décadas mayores. Viene al hospital, dijo en voz baja. Gracias por quedarte. Sé que probablemente tengas otro lugar al que ir. Emma pensó en el brazalete de la suerte de Lily, las facturas médicas y la oportunidad que se le escapaba. Entonces miró el rostro de David y se dio cuenta de que ya había tomado su decisión en el momento en que extendió la mano para calmarlo. Algunas cosas importaban más que la sincronización perfecta. Los paramédicos irrumpieron por la puerta del restaurante con eficiencia profesional, evaluando rápidamente el estado de David. Emma retrocedió, pero la mirada de David la siguió. Te seguiré al hospital, dijo simplemente, viendo cómo el alivio se apoderaba de su rostro. Señora, ¿es usted familia?, preguntó un paramédico. No, pero no tiene a nadie más ahora mismo, respondió Emma. Se giró hacia Rosa, que la observaba con ojos cómplices. Rosa, tengo que irme, dijo Rosa antes de que Emma pudiera terminar. Algunas cosas son más importantes que los horarios, cariño. Después de la ambulancia, sonó el teléfono de Emma. Morrison y Asociados. Se le encogió el corazón al dejar que saltara el buzón de voz, incapaz de confiar en su voz si tenía que explicar por qué llegaría tarde. En el hospital, Emma se encontró siendo la única cara familiar en la órbita de David mientras esperaban a su hija. Se sentó junto a su cama charlando de cualquier cosa menos de los pitidos de los monitores cardíacos. David le habló de Caroline, que vivía al otro lado del país y trabajaba como maestra. Mencionó a su difunta esposa y cómo últimamente se sentía cansado, pero lo atribuyó al estrés laboral. ¿Qué haces para trabajar?, preguntó Emma. Dirijo una empresa,
dijo David vagamente, luego se centró en ella. ¿Pero qué hay de ti? Ibas muy elegante para un turno en el restaurante. Metí la pata en algo importante. Emma sintió el peso de la entrevista perdida sobre sus hombros. No pasa nada, dijo, forzando una sonrisa. Nada que no pueda esperar. Pero por dentro, estaba calculando el daño. Morrison and Associates no reprogramaría una entrevista para alguien que simplemente había faltado a una entrevista. Oportunidades como esta no se presentan dos veces. Su teléfono vibró. ¿Cómo fue la entrevista? Emma se quedó mirando el mensaje, sintiendo la realidad de su decisión. Había desperdiciado la oportunidad de cambiar la vida de su familia por una desconocida. Lily seguiría usando ropa demasiado pequeña. Las facturas médicas seguían llegando, pero cuando David le apretó la mano y dijo, «No puedo explicarte lo que significa tener a alguien aquí», Emma supo que había tomado la única decisión con la que podía vivir. Una mujer con los ojos de David irrumpió por las puertas, escrutándola frenéticamente hasta que los vio. «Papá». Caroline corrió a su lado, y Emma vio a padre e hija abrazarse con un alivio desesperado. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras Caroline se acomodaba junto a la cama de David, Emma se dio cuenta de que su parte estaba terminando. Se levantó para irse, sintiéndose repentinamente incómoda. Pero David le tomó la mano una vez más. «Emma», dijo, con la voz más fuerte, «lo que hiciste hoy, elegir quedarte conmigo en lugar de hacer lo que se suponía que debías hacer. Eso no es algo que olvidaré. La gente ya no hace eso». Emma asintió, sin atreverse a hablar. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, el peso de su futuro sacrificado la oprimía como nubarrones que se acumulaban en el cielo. Emma no condujo directamente a casa. En cambio, se encontró estacionada afuera de Morrison and Associates, mirando el reluciente edificio de oficinas donde debería haber tenido lugar su entrevista. Su teléfono mostraba 2 llamadas perdidas y un mensaje de voz que no había tenido el valor de escuchar. Sabía lo que diría. Decepción profesional y definitivamente no había segundas oportunidades. La ironía no se le escapó. Estaba sentada en el estacionamiento del trabajo de sus sueños, luciendo su mejor atuendo y con un portafolio que nadie vería jamás. Pero en lugar de arrepentirse, sintió algo más asentándose en su pecho. Una tranquila certeza de que había hecho algo bien, aunque le hubiera costado todo. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era el número de David, lo que la sorprendió. Emma, era la voz de Caroline, cálida y agradecida. «Espero no molestarte. Papá está mucho mejor. Los médicos dicen que tuvo un infarto, pero ahora está estable. Quieren que pase la noche en observación». «Me alegra mucho oír eso», dijo Emma, completamente en serio. «De hecho, por eso llamo», continuó Caroline. «Papá me contó lo que hiciste hoy. Cómo te quedaste con él, cómo lo seguiste al hospital. Dijo que te perdiste algo importante para él». Emma cerró los ojos. «¿Está bien? ¿En serio?» «No, no está bien», dijo Caroline con firmeza. «Y papá está de acuerdo. Quiere arreglar esto. ¿Puedes volver al hospital? Hay algo que necesita decirte». De vuelta en la habitación de David en el hospital, se veía notablemente mejor. El color había vuelto a sus mejillas, y aunque seguía conectado a los monitores, parecía más el hombre de negocio sereno que había entrado por primera vez en el restaurante. Caroline estaba de pie junto a su cama con energía apenas contenida. «Emma», dijo David, indicándole que se sentara. «He estado pensando en lo que pasó hoy y me doy cuenta de que no he sido del todo sincero contigo». Emma sintió una punzada de preocupación. «¿Qué quieres decir?» David intercambió una mirada con Caroline, quien asintió alentadoramente. «Cuando me preguntaste a qué me dedico, dije, dirijo una empresa. Es cierto, pero no es toda la verdad». Hizo una pausa. «Soy el director ejecutivo de Morrison and Associates».
Las palabras impactaron a Emma como una fuerza física. ¿Morrison y Asociados? La empresa donde no pudo asistir a su entrevista. Miró fijamente a David, intentando procesar esa imposible coincidencia. Empezó. Pero se detuvo. La persona con la que se suponía que debías reunirte hoy, dijo David con suavidad. Lo sé porque cuando no me presenté a mis entrevistas programadas, mi asistente llamó para reprogramarlas. Una de esas llamadas fue para alguien llamada Emma Rodríguez. Emma sintió que la habitación le daba vueltas. Se suponía que debías entrevistarme. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Caroline dio un paso al frente. Papá me lo contó todo. ¿Cómo podrías haberte ido cuando llegó la ambulancia? ¿Cómo te quedaste a pesar de tener que ir a un lugar importante? No tenías ni idea de quién era y aún así decidiste ayudarlo. David asintió. En 30 años de experiencia en el sector, he aprendido que se pueden enseñar habilidades, se pueden entrenar procedimientos, pero no se puede enseñar carácter. Y lo que demostraste hoy, Emma, ese es el tipo de carácter que quiero en mi empresa. Emma sintió que se le saltaban las lágrimas. No entiendo la entrevista. Considera la tuya, dijo David con una sonrisa. Y la aprobaste con creces. El puesto de director de marketing es tuyo si lo deseas. La sala se quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco de David. Emma miró a padre e hija, viendo alegría genuina en sus rostros, y sintió que todo su mundo cambiaba. A veces, el universo tenía sentido del humor sobre el tiempo y la providencia. 3 meses después, Emma estaba en su nueva oficina en Morrison & Associates, contemplando el horizonte de la ciudad a través de unas ventanas que aún la asombraban cada mañana. La campaña de marketing que había desarrollado ya había generado mucha expectación, y David había dejado claro que su instinto para la conexión humana era justo lo que necesitaba su cultura corporativa. El trabajo había cambiado todo lo que ella esperaba. Lily ahora tenía ropa nueva para la escuela y por fin había podido ir al zoológico, donde pasó una hora observando a los elefantes. Las facturas médicas ya eran manejables, y el esposo de Emma había podido empezar fisioterapia que lo estaba ayudando a recuperar fuerzas. Pero el cambio más inesperado fue la amistad que se desarrolló entre su familia y David. Él se había convertido en un habitual en sus cenas dominicales, contando anécdotas de sus viajes de negocios y siempre recordando preguntarle a Lily sobre sus proyectos escolares. Caroline los visitaba cuando podía, y los 4 adultos habían desarrollado esa camaradería tan natural que los hacía sentir como en familia. Esa tarde en particular, David llamó a la puerta de la oficina de Emma con su habitual sonrisa amable. Su salud había mejorado drásticamente desde aquella mañana en el restaurante, gracias a la medicación, los cambios en el estilo de vida y lo que él llamaba tener algo significativo que esperar cada día. ¿Cómo va la campaña de Henderson?, preguntó, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Mejor de lo esperado, respondió Emma, mostrándole los resultados preliminares. Sus ventas han aumentado un 30% desde que lanzamos el enfoque de alcance comunitario. Resulta que la gente realmente responde a la conexión humana genuina. David se rió entre dientes. Imagínate. ¿Quién hubiera pensado que tratar a las personas como personas podría ser bueno para el negocio? Emma, dijo David finalmente. He estado pensando en aquella mañana en el restaurante. En la decisión que tomaste. David, ya hemos hablado de esto. Acabo de... lo que cualquiera haría. No, dijo con firmeza, pero con calidez. Ahí es donde te equivocas. La mayoría de la gente no se habría quedado. Viste a alguien que necesitaba ayuda y ayudaste. Sin cálculos, sin condiciones, sin expectativas de recompensa. Emma sintió la familiar oleada de emoción. No tenía ni idea de quién eras. Si lo hubiera sabido. Eso es exactamente lo que quiero decir, interrumpió David con suavidad. Me ayudaste. Porque necesitaba ayuda, no por lo que pudiera hacer por ti. Esa mañana.
Me recordaste porque me metí en el negocio. En primer lugar, para crear algo que mejorara la vida de las personas. Tengo algo para ti, dijo David, buscando en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un pequeño paquete envuelto y lo puso sobre el escritorio de Emma. No es mucho, pero quería que tuvieras algo para recordar esa mañana. Emma desenvolvió el regalo con cuidado, revelando una sencilla pulsera de plata con un pequeño dije grabado con la palabra coraje. Caroline me ayudó a elegirlo, admitió David. Dijo que tenía que ser algo que te recordara tu propia fuerza. Mientras Emma se abrochaba la pulsera en la muñeca, pensó en la cadena de pequeños momentos que la habían llevado a esta vida completamente diferente. Su decisión de ayudar a David. Su decisión de ver su carácter en lugar de su error. La decisión de Caroline de fomentar la gratitud de su padre. Gracias, dijo Emma, tocando el dije con suavidad. Por todo, no solo por el trabajo, sino por mostrarme que las cosas buenas realmente pueden venir de hacer lo correcto. David se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta de su oficina. Emma, no solo me salvaste la vida esa mañana. Me recordaste el tipo de hombre que quería ser. El tipo de empresa que quería dirigir. Ese es un regalo que nunca podré pagar. Mientras los pasos de David se desvanecían en el pasillo, Emma regresó a su trabajo con el corazón lleno de gratitud. Pensó en Lily en la escuela, en su esposo en fisioterapia, en Rosa en el restaurante sirviendo café y en la amabilidad con todos los que entraban por su puerta. La vida le había enseñado a Emma que la mayoría de los cambios ocurren lentamente. Pero a veces, con mucha suerte, el cambio llega en un solo momento de decisión. Un momento en el que decides que ser humano importa más que ser perfecto, que ayudar a alguien más vale la pena. Esa mañana en el restaurante, Emma pensó que estaba desperdiciando su futuro. En cambio, descubrió que apenas comenzaba. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda que a veces los momentos más cotidianos pueden conducir a los cambios más extraordinarios.